El siguiente programa es para todas las edades. No contiene escenas de sexo o violencia. Es apto para toda la familia. Cuenta con el sistema Closed Caption y es financiado con recursos del Fondo Único de TIC. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Entrevistas con Alma de País, este espacio en donde pues realmente hablamos de todos los temas que tienen que ver con Colombia y con nuestra sociedad y con la construcción de nación. ¿Cuántos de nosotros hemos recibido cadenas de información falsas? Por ejemplo, en WhatsApp, en Facebook y en general, ¿cuántas veces hemos reenviado esa información asumiendo que es verdad? Que la reforma pensional le va a quitar la pensión a los exmilitares, que la Policía Nacional habla de la inseguridad en las calles generando terrorismo digital, la imagen de un millonario que no lo es, o un niño genio que no existe. ¿Cómo no caer? ¿Cómo saber qué es verdad y qué no? Difícil. Hoy en Entrevistas, un tema apasionante y necesario por estos días: la desinformación, las fake news en redes sociales. Con Camilo García, él es referente en ciberseguridad en Colombia. Hola, Camilo. Hola, ¿cómo estás? Bueno, pues Camilo, bienvenido a Entrevistas. Usted básicamente lleva 15 años de experiencia en todo lo que tiene que ver con la comunicación digital. Explíquenos, por favor, en primera instancia, qué son las fake news. Se habla también de desinformación y de malinformación. Hagamos un poco de pedagogía. Ok, bueno, las fake news es un término que técnicamente no se debería utilizar, pero que todos lo usamos en nuestro argot. Y es un término que acuñó Trump. Se volvió común. Sí, y lo volvió común. Se refiere a ciertas noticias que para cierto sector pueden ser falsas o que no tienen un hecho verídico. ¿Sí? Es decir, no se puede comprobar. Es un término que yo como experto no recomiendo nunca usar, no se debería usar. Se deberían usar tres términos técnicamente hablando: desinformación, que en inglés es disinformation, y en inglés hay unas traducciones que no tenemos en español como misinformation y malinformation. Hay tres categorías de desinformación que deberíamos empezar a comprender para poder entender qué es lo que estamos haciendo. Misinformation, por ejemplo, es cuando hay una información pero la persona que la dice piensa que es verdad, la persona o institución piensa que es verdad, pero probablemente no lo es, pero no tiene una intención de hacer daño. Y las otras dos categorías sí se diferencian porque hay una intencionalidad de hacer daño, por ejemplo, de embaucar, de ejecutar una acción. ¿Cómo se llamaría esa? Desinformation y malinformation. La más complicada es la malinformation, porque es, yo sé que es una mentira y hago todo lo posible para que pase como noticia y sea una verdad, entre comillas. Yo quiero hacer daño. Yo quiero decirle al país que hay un ataque guerrillero en cierto sector, pero yo sé que es falso, pero así lo publico. Entonces hay que empezar a comprender, porque no todos son fake news. Claro. No todo lo que diga, no sé, una figura pública que puede cometer un error puede ser catalogada como fake news. Hay diferentes categorías y hay diferentes temas que se tienen que entender. Claro, y sobre todo desde el periodismo lo veo yo, porque se supone que si uno habla de una noticia, en este caso de una news, digámoslo así en inglés, pues parte uno de que es verdad. Entonces decir que es una noticia falsa es un término raro. Es un término raro y hay otras complejidades. Una cosa son los medios de comunicación, que por sentencias de la Corte y en este país se supone que tiene que tener un proceso, y un proceso que se llama el proceso de verificación. Entonces, los medios, en teoría, pues pasan por ese proceso y hacen una noticia. Pero hoy estamos ante otra realidad. Miles de personas informando. Ellos no son medios de comunicación, son ciudadanos, son personas. Son creadores de contenido que llaman ahora. Sí, hablemos de eso en un momento, cuentas falsas y demás, porque es bien importante que ustedes pues realmente se informen de todo lo que ocurre en las redes sociales y que entiendan que todo debería pasar por una curaduría, por corroborar esa información en otros medios, con otras opiniones, porque nos quedamos con lo primero que leemos y con el primer titular que escuchamos, y eso pues realmente no está beneficiando tampoco a la sociedad. Un claro ejemplo ocurrió con el COVID, la pandemia. Como para que ustedes vayan entendiendo de lo que estamos hablando. Yo recuerdo
que tenía amigos y amigas, pero además súper leídos, ilustrados, con posgrados, con doctorados, que no se iban a poner la vacuna porque les iban a implantar un chip. Y en alguna oportunidad me llegó a mí una cadena de WhatsApp, ¿no? Como generando alarmas de no se vacunen porque les va a generar un chip. Sí, eso parece una cuestión de risa y uno no lo creería. De ciencia ficción. De ciencia Camilo. ficción, exactamente. Pero hoy en Colombia y en el mundo hay gente que no se vacunó por situaciones en YouTube, gente que crea conspiraciones, por ejemplo, la conspiración del chip, que te van a implantar un chip, y es real. Estamos hablando de que una persona toma la decisión consciente y racional de no vacunarse porque piensa que le van a implantar un chip. O, peor aún, cosas tan ridículas como un pelo en la Biblia es la cura para el COVID. Así, eso lo dijo una señora, Lo ¿no? dijo una señora que salió publicada en todos los medios y que probablemente le hizo un gran daño a la salud pública en Colombia. Entonces sí tenemos unos ejemplos muy complicados con el COVID. Hoy el COVID todavía es un tema complejo. Hoy, que ya pasamos todo este proceso de estar encerrados, todavía siguen ejecutándose acciones de información en YouTube, en Twitter, que pueden afectar la salud pública, específicamente hablando del COVID. Por ejemplo, decir que volvió el COVID y que tenemos que irnos a casa otra vez nuevamente. Eso está sucediendo hoy en Colombia. No, recordemos, por ejemplo, todos estos audios terroristas que ocurrieron en los pasados paros nacionales, en donde básicamente alarmaban, alertaban, pero generaban un pánico increíble. No salga a la calle porque básicamente su vida está en peligro. Sí, este es un caso muy clásico en Colombia. Se nos están metiendo al conjunto de al lado y salía la gente con palos defendiendo el conjunto a defender a nada porque no había nada. Porque en Internet estamos viviendo una realidad paralela a la que estamos viviendo en una realidad física. Y esto se da, pues en ese caso afortunadamente no hubo problemas, digamos, de heridos o muertos, pero en otros casos sí pueden existir temas muy complicados, muy difíciles, temas que tienen que ver con la guerra, por ejemplo. Entonces son temas delicados, uno no debería aceptar todo lo que le recibe uno por WhatsApp. Ahora, ¿será que yo tengo como ciudadano que verificar todo? Pues es difícil, porque no todo el mundo tiene... Sí, pero tiene uno el derecho a la duda. Claro. Puede uno dudarlo todo, o sea, ¿por qué no? Esa cadena de WhatsApp que me llega o seguramente ese mensaje a través de Facebook que recibo, pues la idea no es que todo sea verdad, al contrario, dudemos de todo. Claro, una de las aproximaciones para empezar a abordar este tema es lo que tú dices precisamente, el principio de dudarlo todo, ¿sí? Hay que dudar de todo en Internet, hay que dudarlo todo, incluso el mensaje que te manda tu tía o el mensaje que te manda tu mamá. Hay que dudar, hay que dudar. Ese es un principio que ojalá en Colombia pudiéramos empezar a hablar. Es decir, vamos a recibir algo, oiga, esto sí será verdad o no será verdad. En Twitter este video, oiga, se ve como raro, ¿no? Están entrevistando y eso no está como bien, tiene sospechas. Ah, bueno, ahí ya vamos a empezar porque este es un tema de que no solamente un gobierno tiene que luchar contra esto es un tema de país, es un tema de que todos tenemos de sociedad. de sociedad. Y de crear un pensamiento crítico. Es que también la idea precisamente es esa, que podamos nosotros tener un pensamiento crítico y propio frente a las noticias o a la información que se recibe a través de las redes sociales. Y como decía mi mamá, no tragar entero. Exactamente, eso es perfectamente Pero lo que mire, hay que hacer. ¿cómo se crea una información falsa realmente? ¿Cómo se pone a rodar en redes sociales una información que no es verdad hasta que se vuelve viral? Y usted me corregirá, pero yo a veces siento que la mentira se reproduce más rápido que la verdad. No solamente que lo sientas, técnicamente ya hay estudios que definieron que matemáticamente es comprobable que la mentira viaja más rápido que la verdad. Es decir, un caso en Colombia X puede llegar a audiencias de 5 millones en segundos, y desmentir esa noticia puede tomar mucho tiempo, incluso necesitamos recursos para desmentirla y solamente la mitad o menos de la mitad se van a enterar de que eso era falso. Entonces sí estamos ante una vaina de que la mentira rueda más fácil y hay gente que es profesional en hacer mentiras. Vamos a puntualizar, Camilo, entonces, en eso que usted está diciendo, una mentira
corre más rápido que una verdad. Queremos invitarlos a que vean este video que muchos en Colombia conocen y que pues evidentemente fue una gran mentira. Escuchemos y veamos. Nací el 12 de octubre en el 2013. Nací acá, en esta selva. Mi mamá me enseñó a leer, me enseñó a sumar, me enseñó lo esencial para defenderme. Mi mamá murió hace 1 año y medio. Murió en un combate en el Cauca. La verdad me hace mucha falta, pero por ella voy a seguir adelante. No, o sea, realmente es una mentira. Aparentemente era un niño, un menor de edad que pertenecía al ELN en nuestro país. ¿A quién le cabe en la cabeza hacer un video de estos? Pero además se pregunta uno, Camilo, ¿cómo un país como el nuestro, que ha vivido unos 50 años de conflicto, considera que esto es cierto y lo legitima como verdad? Es algo inexplicable, inentendible, que detrás de esto no se comprenda lo que pasó. Es decir, estamos vulnerando a un menor, introduciéndolo a un conflicto, y fuera de eso, quien lo crea es un creador de contenido que pensaba que siendo influencer y creando este tipo de cosas iba a generar clics, likes, visibilidad, cuando no entiende que esto es un tema muy complicado, que ni siquiera las plataformas deberían haber permitido que esto circulara. En mis mediciones este video fue reproducido más de 5 millones de veces. Y en Colombia hoy hay gente que todavía piensa que un niño nació en las entrañas del ELN. Y el proceso de desmentirlo duró varios días, lo hizo la agencia EFE, que descubrió todo lo que hay detrás y logró que el creador del video confesara que era un disfraz. Esa desmentida o ese artículo pues no va a lograr nunca los 5 millones que logró el video. Claro, increíble. La gente prefiere reproducir las mentiras que las verdades. Así es. Además porque aquí hay un tema emocional, ¿sí? Si tú ves un niño en esas condiciones, con ese disfraz, hay un tema emocional que hace que tú le des clic, que hace que tú lo compartas. Pero lo que es desmentirlo, decir que esto es verdad, que por unas razones técnicas es mentira, eso no lo vas a compartir. Claro, porque también hay un tema ahí psicológico, y es que a veces a los seres humanos les resulta más fascinante hablar mal de otros que hablar bien, ¿no? O sea, es que esto también tiene un tema de psicología muy grande. Sin duda, y por eso hablo de las emociones. Por ejemplo, a la gente le encanta en Colombia, aunque no lo creas, ver peleas, o cómo linchan a una persona en internet, o con un accidente de tránsito. Si tú miras las mediciones de los medios, de las noticias, no solamente de los medios, sino también en Facebook, vas a ver que una pelea en un barrio es más viral que cualquier otra cosa, incluso que, no sé, ayudas del gobierno nacional para un sector de la población. La pelea de la señora con la señora que se agarraron de las mechas es más viral, porque es un tema emocional que acude a tus emociones más básicas para que, bueno, pues tú lo consumas y esto genere clics, views y todo el modelo de, basado en eso. Y si lo trasladamos, por ejemplo, al Twitter, hoy en día X, pues es lo mismo. La gente es feliz viendo cómo los políticos, por ejemplo, o las personalidades públicas pelean los unos con los otros y se generan estas cadenas que al final terminan siendo un circo. Estamos en una sociedad circo, estamos en un show, esto es un show, a la gente le encanta ver cómo un político se pelea con otro, incluso hay un meme de Michael Jackson comiendo popcorn que ilustra y la gente lo pone incluso cuando están viendo la pelea. Entonces sí, efectivamente, y las plataformas lo saben. Claro. Y hacen que sus algoritmos aumenten la posibilidad de visibilización de esa información. Hablemos de esos algoritmos, de los bots y de todo eso después de la pausa. Creo que todos vamos entendiendo y vamos abriendo nuestra mente, y la idea, insisto, en entrevistas específicamente con este programa es hacer un poco de pedagogía para que desarrollemos nuestro pensamiento crítico y no comamos entero. Una pausa y ya volvemos. Esto está como muy barato. ¿Será que se equivocaron? Bueno, parece que sí es el precio. En el primer año del cambio, la economía va mejorando. Ahora hay 1.251.000 empleos nuevos. El mercado y la comida cuestan menos. La inflación está bajando y le están dando crédito a quienes antes no tenían acceso a préstamos formales. Además,
Los inversionistas extranjeros están recuperando la confianza en el país y nuestro déficit fiscal está bajando. Uy, con estos precios sí se nota el cambio. Continuamos en entrevistas con Alma de País, en esta oportunidad con Camilo García. Él es experto en ciberseguridad en nuestro país, es un referente, lleva 15 años haciéndolo y sabe perfectamente cómo funcionan las redes sociales, pero también cómo a través de estas nuevas realidades consumimos en muchas ocasiones mentiras, las replicamos y las legitimamos al final como verdades. Hablemos de los bots, de los trolls, de los famosos bot ones, ¿qué son? Y realmente explíquele por favor a la audiencia cómo a veces podría uno caer en seguir una cuenta que no existe. ¿Así es? Así es. Esto parece ciencia ficción, pero no lo es. En realidad es algo real. Muchas de las cuentas que nosotros seguimos en X, en tu Twitter, en mi Twitter, no son cuentas de personas reales. Esa es la realidad. A eso se le llama técnicamente un bot. Un bot es una cuenta automatizada que parece ser una cuenta de una persona real, pero no lo es. Pero trina y todo, o sea, Trina, escribe. te habla, te conoce. Escribe? ¿Inteligencia artificial o qué? Pueden existir inteligencia artificial, puede existir una programación de computación que una sola persona puede manejar 100, 200, 300 millones de cuentas, una sola persona, un equipo de una agencia digital, ¿sí? Y lo que buscan, bueno, en algunos casos es engañar, en otros casos es un juego, en otros casos es hacer algo que se llaman operaciones de información, afectar un país, por ejemplo. Rusia es un ejemplo mundial de cómo usa botnets para afectar políticamente países. Entonces, eso hay que entenderlo. ¿De qué manera? Deme un ejemplo para que la gente entienda todavía más. Guerra con Ucrania. Desinformación. Quieren implantar un hecho que no sucedió. ¿Cómo lo hacen? Cogen millones de cuentas en Twitter que publican esa información una y otra vez. Y eso no solamente estamos hablando de Rusia, en Colombia pasa. En Colombia se ha intentado posicionar temas, por ejemplo, en este momento de la salud. Se están cerrando hospitales, por ejemplo. Y he identificado bots, cuentas automatizadas, que lo hacen, pero no una ni dos. Que repiten la información. Repiten la información, intentan publicarlo, intentan hablar con la gente De del hospitales tema. que no se están cerrando. Hospitales que no se están cerrando o que sí se están cerrando, pero no por las razones por las cuales ellos dicen. Y esto, pues claro, afecta la discusión pública que estamos teniendo en este momento sobre reformas, por ejemplo. Entonces es una meditada, es decir, una estrategia meditada, producida, pagada para afectar la discusión que podamos tener dos seres racionales que buscan lo mejor para un país, ¿sí? Entonces ahí entran los bots y a esa cadena de bots se le llama botnet. Entonces son muchos bots que están replicando información, que incluso te pueden atacar a ti ¿Y o las a mí. famosas bodegas? Entonces, ese es un término muy colombiano Sí, que, muy no periodístico. que no se debería usar, pero bueno, yo lo entiendo en el argot periodístico que se utilizó. Una bodega técnicamente es una botnet, ¿sí? Ahora, dentro de las bodegas puede haber perfiles automatizados, es decir, que no hay nadie detrás, sino que hay una programación, o pueden existir mixtos, que sea una persona o automatizado. También puede pasar, pero generalmente es muy difícil saber qué es una botnet o qué no es una botnet, o qué es un bot y qué no es un bot. Claro, mire, ya que usted habla de las reformas, Camilo, ¿qué tanto se ve afectado realmente el gobierno nacional de cara a toda esta desinformación y malinformación? Es muy grave. ¿Por qué razón es muy grave? Porque la discusión pública se media por esta situación. Entonces, en la discusión pública se insertan vectores de desinformación que hacen que, por ejemplo, empiece a discutirse un tema en Twitter. Y tú sabes bien que si sale en Twitter, se vuelve algo viral, eso termina en los medios. Siendo noticias. Sí. Siendo noticias, siendo masivo, con millones de personas hablando del tema. Y si esa discusión que se tiene que hacer, que en teoría es una discusión racional, inteligente, de dos personas que quieren un mejor país, se ve afectada por una desinformación, ahí ya hay una afectación muy grave.
porque estamos discutiendo cosas que ni siquiera existen, por ejemplo, con el tema de la gasolina, ¿sí? Cosas que no existen. No hay posibilidad de verificarlo, no existen. Explíquenos lo de la gasolina y la CPM. Lo de la gasolina y la CPM, específicamente. Hay vectores de desinformación que dicen, por ejemplo, que la CPM ha subido desde que este gobierno está. Cuando tú ves técnicamente y haces la gráfica, eso es una mentira. Pero las marchas, por ejemplo... Es una mentira. Yo uso diésel y no me ha subido un peso. Exactamente. Y las marchas están motivadas por una mentira. Entonces, el llamado es, subamos el debate. ¿Por qué utilizamos estrategias de información? Claro que un país debe dar un debate lógico, racional y decente sobre temas de gasolina, en el contexto internacional, en el contexto local. No, y sobre todo porque estamos dejando de vivir una realidad por vivir, como bien lo dice usted, una realidad paralela en las redes sociales que no existe. O sea, yo tengo un camión y voy a hacer un paro frente a un combustible que a mí personalmente no me ha subido. Exactamente, sí, exactamente. ¿Cuáles serían esas redes sociales que serían como ese caldo de cultivo para que la información ruede más rápido? La desinformación. La desinformación, bueno, X o Twitter, evidentemente. ¿Es la reina? Digamos que llamarla la reina no sé qué tanto, pero que cada red, en mis estudios, he podido identificar que cada red tiene cosas muy malas. Por ejemplo, YouTube. YouTube es el santo grial de los conspiradores, de los que se inventan cosas que no tienen ningún tipo de relación con la realidad. Caso concreto, Colombia. El impacto de George Soros en la política colombiana frente al tema del aborto, por ejemplo. Una gente se inventa unas conspiraciones que no se pueden verificar porque son ideas locas que se inventan, las publican en YouTube y en YouTube se hacen virales. TikTok, por ejemplo, en mi concepto es la más peligrosa, la más difícil, donde los padres tendrían que estar más atentos. Y es la más usada por los niños. En mi concepto, TikTok es un hoyo negro sin control que permite que contenido muy delicado se viralice rápidamente, a diferencia de otras ¿Qué contenido delicado? Para darte solamente un ejemplo, los retos que hacen menores de edad, por ejemplo, que pueden incluir temas de agresiones físicas, por ejemplo. Ese contenido se viraliza rápidamente, con audiencias de millones. Y bueno, en ese caso de menores, pero en temas, por ejemplo, de sociedad, toda la desinformación frente a la gasolina, frente a la salud, frente a otros aspectos de la vida nacional, en TikTok fácilmente pueden incluso tener más audiencias que todos los noticieros de televisión unidos. Un video podría tener más audiencia que todos los noticieros de televisión. No, y ahí hay un tema también de valores, porque cuáles son los valores que están viendo nuestros niños, por ejemplo, en el TikTok, y uno como adulto siente que es una red social inofensiva y no lo es. Es un hoyo negro, o sea, eso me quedó clarísimo. En mi concepto es un hoyo negro por varias razones técnicas, entre otras porque las normas comunitarias de TikTok incluso aprueban cierto contenido que podría ser ilegal o que podría afectar a ciertas personas. Y hay países que ya están prohibiendo el TikTok, o por lo menos en Estados Unidos. Sí, en Estados Unidos se dieron cuenta, no solamente por estas razones que estoy explicando, sino por razones de seguridad nacional. Hay algunos estados que ya dijeron, funcionarios no pueden usar TikTok. ¿Hay alguna población en particular, aparte pues, de los menores de edad, que sean más proclives a caer en estas trampas de la información? Total, o de la desinformación? Y es algo que me da risa pero tristeza al mismo tiempo, y es mi mamá, las personas de la tercera edad, personas de más de 60 años. Los pensionados. Los pensionados, las personas que no tienen la habilidad técnica, son fácilmente manipulables, y cuando uno analiza quiénes, incluso en TikTok, gente que utiliza TikTok, y uno los ve creando incluso contenidos que, pues, uno dirá, pero ¿cómo es posible que esto esté pasando? Y en países como Suecia, por ejemplo, han identificado que esa población es vulnerable y han hecho capacitaciones, han intentado abordar este tema de una forma educativa. Deberíamos hacerlo también en Colombia, porque en muchos casos es cierto, a través de los chats de familia recibe uno una cantidad de información
que termina uno al final casi que teniendo un conflicto con la tía o el tío porque uno les dice por el interno, esto no es cierto, o sea, esto es mentira, ¿por qué lo estás replicando? Y termina siendo un problema. Una pequeña pausa y ya regresamos a entrevistas. Quien no sabe de dolor no entiende el verdadero perdón. Y es que vivir la guerra en carne propia y reponerse es de valientes. Volver a confiar, transformar el odio y retomar la vida justo donde la dejaron no lo hace cualquiera. Levantarse cada mañana con la única convicción de que este país se merece una segunda oportunidad, la oportunidad de una paz total. Esto es lo que ha unido a las víctimas del conflicto en Colombia. Por eso queremos honrarlos, porque sin su fuerza y su poder transformador, esta historia no sería la misma. La desinformación, la malinformación, las reconocidas fake news, que ya no vamos a volver a decir fake news porque eso no es un término correcto, nos dice Camilo García, pues hacen parte de esta conversación. Camilo, tocaba usted muy por encima el tema de las conspiraciones y a mí sí me parece importante ahondar de cierta manera en esto. En las redes sociales hay quienes se dedican literalmente a conspirar. Sí, totalmente. Y hay personas que se dedican a hacerlo de manera profesional, es decir, para hacer una buena conspiración hay una técnica. Incluso en Rusia hay un manual para hacer conspiraciones, porque digamos Rusia es el maestro de las conspiraciones y hay la conspiración más grande en la historia de la humanidad se llama Operation Infection, que fue como Rusia trató de convencer que el SIDA había nacido en un laboratorio en Estados Unidos. Fue una operación gigante en la que invirtieron millones de dólares. Y eso mismo pasa también a nivel local, a nivel de Colombia. Hay gente que ya ha aprendido a crear conspiraciones y a difundirlas a través de redes sociales o de activos digitales y estamos afectados por eso. Esa es la realidad. Oiga, pero ¿cómo saber qué es verdad y qué es mentira? O sea, estamos como en un túnel negro tratando de salir. Es muy difícil y es una situación triste, complicada, compleja, donde muchos actores tenemos que empezar a colaborar o aportar desde cada uno de nuestros, digamos, espacios. El gobierno, la sociedad civil, los colegios, las universidades. En Finlandia le están enseñando a los niños de kindergarten. ¿Qué les están enseñando? Les están enseñando que es un fake. ¿Por qué Rusia hace fakes, por ejemplo? Que es una conspiración. A un niño de jardín infantil le están enseñando qué es eso. Claro, porque nos tenemos que proteger. Claro, porque esto es un tema de protección, es un tema de que la información hace que un país sea viable o no viable. Y tenemos que hacer todo lo posible, todos los esfuerzos posibles, desde todos los ámbitos para poder luchar frente a este fenómeno. Claro, porque podríamos decir que esto es como un viaje sin regreso. O sea, ya nos metimos en el tema de las redes sociales y de toda esta información y desinformación y malinformación que circula. Ahora lo que tenemos es que protegernos. Sí, además, esto está pasando en todas partes del mundo. Es un tema que en ningún país del mundo se ha podido solucionar. ¿Sí? Esa es la realidad hoy. Ningún país, se han hecho todos los esfuerzos. Ni jurídicamente. Ni jurídicamente. Han establecido leyes, han establecido protocolos, han establecido alianzas con las universidades, han traído todos los expertos. En Chile están haciendo este mismo proceso con una alianza de expertos. En Brasil están tratando de crear un proyecto de ley. Pero, por ejemplo, campañas como la liderada por la primera dama, Verónica Alcocer, que hablan como de quitarnos los guantes, de no hacernos bullying, ¿funcionan, ayudan, suman? Por supuesto, y debería haber más campañas de todo ámbito, porque es que no podemos permitir en Colombia las agresiones, el racismo, por ejemplo. El racismo en Internet en Colombia es algo que no tiene dimensiones. La homofobia, la homofobia. No, es que sí. O incluso cosas tan sencillas como agredir a alguien diciéndole cantidad de groserías. Hay un video en TikTok que es una retahíla de groserías en contra del presidente que se replica y se replica y se replica. Pero entonces, bueno, ya para ir cerrando el tema y para invitarlo a una nueva oportunidad, porque nos quedaron
muchos hechos en el tintero. ¿Qué hacemos? Bueno, una de las primeras cosas, hay muchas cosas que se pueden hacer, pero quizás una de las más importantes es aprender a denunciar el contenido dentro de las propias plataformas. Esto es vital, porque las plataformas tienen equipos de gente que están analizando los datos. Entonces, si tú ves una información en Facebook dudosa, ahí hay unos 3 punticos al lado del post, tú le das clic y ahí dice denunciar el post. Tienes que hacer un proceso que te va a demorar 2-3 minutos, pero hay que hacerlo. Y eso también sucede en TikTok, eso también sucede en YouTube, eso también sucede en Twitter. ¿Y a la tía qué le decimos? Bueno, a la tía con cariño, por supuesto, hay que expresarle y tratar de explicarle. Incluso la tía que usa WhatsApp también podría denunciarlo, ¿sí? Y también otra cosa, involucremos a otra gente. En Colombia hay 2 fact-checkers muy importantes, La Silla Vacía y Colcheck. Ellos tienen una línea en WhatsApp donde tú puedes enviar un contenido dudoso y ellos harán todo el trabajo que hacemos los técnicos, que es desmitificar. Entonces hay que apoyarnos en eso pues también. Camilo, ha sido supremamente válido, interesante y muy formativo este tema que pues hasta ahora está como saliendo a la luz y que sin lugar a dudas nos hace ponerle la lupa a todo lo que veamos, escuchemos, porque además también hay fotomontajes, en fin, este es un hoyo negro, como usted lo acaba de decir, y hay que tratar de salirnos de él. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. A ustedes también, mil gracias por su atención. Nos encontramos en una próxima oportunidad. Esto es Entrevistas con Alma de País. Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC.